será muy relevante para que cuenten con indicadores relevantes en sus matrices de indicadores para resultados como parte del diplomado de presupuesto basado en resultados. Hoy tenemos la participación de la directora de monitoreo y evaluación de los programas del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de la Administración del Catálogo Nacional de Indicadores, Mónica López Rivera, del INEGI. Es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Tiene estudio de posgrado en la Universidad de Essex, en Reino Unido, una maestría en Economía y diplomados en Finanzas Bursátiles y Derivados Financieros en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el INAH. De 2000 a 2004 se desempeñó en Infocel Financiero en diferentes áreas y colaboró en el periódico Reforma en la sección de negocios. De 2006 a la fecha ha estado en el INEGI, inicialmente en la Oficina de Vinculación con la Presidencia de la República y posteriormente en la Dirección General de Coordinación del SNIEG. Entre sus principales funciones se encuentra el monitoreo y la evaluación de los programas del Sistema Nacional de Estadística y Geografía y la administración del Catálogo Nacional de Indicadores. Entonces esperamos que sea muy relevante para ustedes y muy útil esta conversación que vamos a tener con ella hoy. Gracias. Buenos días. Bueno, como le mencionó la licenciada Lorena, bueno, la presentación corresponde al Catálogo Nacional de Indicadores, pero bueno, es importante mencionar que el INEGI realiza este proyecto en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Entonces, bueno, creo que es importante que mencionemos un poco este tema. Como antecedentes, bueno, en 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación la modificación del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dice lo siguiente: el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión. 2 años después, en el 2008, se expide la ley del sistema y entra en vigor el 15 de julio de ese mismo año. Y de esta forma, bueno, cambia digamos que la personalidad jurídica del instituto, ¿no? Con lo que adquiere autonomía técnica y de gestión. Asimismo, en ese mismo año se instala la Junta de Gobierno del instituto, que, bueno, es el órgano superior de dirección del INEGI. Ya con estos antecedentes, ¿qué es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica? La ley lo define como el conjunto de unidades del Estado que se organizan a través de los subsistemas nacionales de información. Están articulados mediante la Red Nacional de Información Estadística, la Red Nacional de Información, y que, bueno, el propósito es producir, difundir y conservar la información de interés nacional. Con esta definición, pues hay 2 conceptos importantes que mencionar: qué son las unidades del Estado y, bueno, qué es la información de interés nacional. Conforme a la ley, las unidades del Estado son aquellas áreas administrativas que cuentan con atribuciones para desarrollar actividades estadísticas y geográficas, o bien que cuentan con registros administrativos a partir de los cuales se puede obtener información de interés nacional. Y bueno, estas áreas administrativas pues están en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Poder Legislativo y Judicial de la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios, organismos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos federales. Esa es la definición, es decir, todas las dependencias de la administración pública son unidades del Estado en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. El segundo concepto es la información de interés nacional. Este es un concepto muy importante porque el sistema, en realidad, del total de información oficial que se genera en los 3 órdenes de gobierno, el sistema únicamente se ocupa de la información de interés nacional. Esta se determina por la Junta de Gobierno y aquí también algo muy importante es que es de uso oficial y obligatorio para la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios. Para que se pueda considerar como información de interés nacional se deben de cumplir 4 criterios, ¿no? El primero es que atienda a uno de los temas que están establecidos en la ley del sistema o el SNIEG. El segundo es que sea necesaria para sustentar políticas públicas, que se genere periódicamente y que tenga una metodología científicamente sustentada. Si cumple estos 4 criterios, pues bueno, se determina como información de interés nacional y ya es de uso oficial y obligatorio. ¿Cómo se integra el sistema? Hay 3 componentes. El primero es el Consejo Consultivo Nacional, se integra por subsistemas nacionales de información, y el tercer componente es el INEGI. Rápidamente, pues bueno, el Consejo Consultivo es un órgano colegiado de participación y consulta que se encarga de opinar y proponer sobre asuntos relacionados con
el desarrollo de actividades estadísticas y geográficas para la producción de información de interés nacional, ¿no? Se integra por 36 miembros, está presidido por el presidente del INEGI, hay un representante de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, un representante del Poder Judicial de la Federación, un representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un representante del Senado de la República, uno más de Banco de México y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las entidades federativas se representan por 5 personas y finalmente está un secretario técnico que es el director general de la Dirección General de Coordinación del Sistema, que es parte del INEGI. Digamos que el segundo componente importante son los subsistemas nacionales de información. Su objetivo es producir, integrar y difundir la información de interés nacional en los temas de su competencia. Entonces, existen 4 subsistemas: el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, el de Información Económica, el de Información Geográfica y de Medio Ambiente, y finalmente el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. Entonces, esos 4 subsistemas a su vez se organizan en un comité ejecutivo y en comités técnicos especializados. Si me permites un segundo, Claro, Mónica. A todos los que están viendo este webcasting, está ahí la presentación en línea para los que necesiten descargarla, para que también puedan ir siguiendo lo que nos está diciendo Mónica. Es mucha información, ¿verdad? Mucha información, bastante interesante, y para que lo tengan todos a la mano. Sí, claro que sí. En la presentación pues bueno, vienen todas estas definiciones. Creo que sería importante entrar con el sistema porque finalmente, bueno, es desde el 2008 que existe ese sistema, pero creo que todavía no hay mucho conocimiento, ¿no? Y que finalmente todas las dependencias de la Administración Pública Federal participan actualmente en el sistema, ¿no? Claro. O sea, tenemos a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, participando en los diferentes órganos colegiados del sistema. Ya para terminar en este tema del sistema, pues tenemos que los comités ejecutivos son órganos de participación que básicamente contribuyen a la coordinación interinstitucional y que ayudan a la implementación de todas las políticas que se definan para desarrollar las actividades estadísticas y geográficas pues en el marco del sistema. Se integran por un presidente, que a su vez es un vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Están los representantes de las coordinaciones de las unidades del Estado, hay un secretario técnico que es el director general del INEGI que le corresponde el tema, y hay un secretario ejecutivo que una vez más es el director general de coordinación del sistema, ¿no? Y bueno, finalmente los comités técnicos es, digamos, que la parte operativa, ¿no? Es donde están representadas las unidades del Estado, donde se trabajan las metodologías, los lineamientos, las propuestas de indicadores claves, las propuestas de información de interés nacional. Para concluir, el tercer elemento del sistema pues es el INEGI, que tiene 2 funciones, ¿no? Una es una unidad del Estado más que produce información, ya sea oficial o de interés nacional, y la segunda que la ley le establece es que es el coordinador, ¿no? El ente coordinador del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Con toda la información que les di, bueno, la finalidad del sistema es suministrar al Estado y a la sociedad información de interés nacional, que es de calidad, pertinente, veraz y oportuna, y bueno, finalmente es a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Entonces, esto es básicamente, es muy resumido, pero es básicamente el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Y es aquí, bueno, donde ya se enmarca el Catálogo Nacional de Indicadores, que es, bueno, la presentación. ¿Qué es el catálogo? Bueno, es un conjunto de indicadores clave que cuenta con metadatos y las series estadísticas correspondientes. Lo hace el INEGI porque lo establece la ley del sistema en su artículo 56, ¿no? que dice que el INEGI, en coordinación con las unidades del Estado, establecerá un catálogo nacional de indicadores. ¿Para qué sirve? Apoya el conocimiento de la realidad del país en los temas sociodemográficos, económicos, geográficos, medio ambiente, información de gobierno, seguridad pública, ¿no? También contribuye a fomentar una cultura estadística que permita a la sociedad y al Estado apoyarse en información de calidad para tomar decisiones mejor informadas, ¿no? Coadyuva el diseño y seguimiento de las políticas públicas y, bueno, finalmente facilita la consulta de la información en un solo sitio que presenta los indicadores, su evolución en el tiempo y pues todos de forma homogénea, ¿no? Para facilitar su
su consulta. Así como la información de interés nacional tiene que cumplir ciertos criterios, es igual para los indicadores clave que forman parte del catálogo. Hay 4 criterios básicos, ¿no? Que sean necesarios para sustentar el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, que se elaboren con rigor conceptual y metodológico, que se generen periódicamente y que cuenten con un calendario de actualización y bueno, que atiende algunos de los temas de la ley. Esto es importante porque finalmente sabemos que la fecha exacta en la que se van a estar actualizando estos indicadores y que no van a dejar de calcularse en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso pues es finalmente importante considerarlo dentro de los programas, ¿no? O como seguimiento. Existe todo un procedimiento para determinarlos como indicadores clave y que formen parte del catálogo. En resumidas cuentas, bueno, una unidad del Estado puede ser, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, puede proponer un indicador, se llena una serie de formatos que existen y se presenta a través de algunos de los órganos colegiados del sistema. Puede ser el Consejo Consultivo Nacional, algún comité ejecutivo o alguno de los comités técnicos especializados, ¿no? Se define qué comité técnico va a analizarlo, que tiene que ver con la temática, ¿no? Por ejemplo, no sé, en temas de educación, pues hay un comité específico en información educativa. Y es en este comité donde se revisa la propuesta, que esté completa, digamos, y que finalmente sí cumpla con los 4 criterios que establece las reglas, ¿no? Si es así, se elabora un dictamen que firma el presidente del comité técnico especializado y pasa al siguiente órgano colegiado, que sería el comité ejecutivo. Ya en el pleno del comité ejecutivo, bueno, se revisa la propuesta, el dictamen, y si es, digamos, que cumple con los criterios, es adecuado, pues se ratifica este dictamen por el presidente del comité ejecutivo y finalmente pasa a la Junta de Gobierno, que es donde se determina si se aprueba o no, ¿no? En caso de que se determine como indicador clave, pues ya se emite el acuerdo, se publica en el Diario Oficial de la Federación y finalmente pues se publica en este sitio de internet donde se pueden consultar los indicadores y que bueno, se actualiza conforme al calendario que establecen las unidades del Estado responsables. Actualmente el catálogo está integrado por 266 indicadores clave, de los cuales digamos que 101 atienden temas demográficos y sociales, 86 son temas específicos de economía, 25 corresponden al medio ambiente y tenemos 54 que atienden temas de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, ¿no? En este sitio, que entiendo ya tienen un video tutorial que pueden consultar en la plataforma, actualmente se están visualizando 249 indicadores clave. Digamos que tenemos por ahí 17 pendientes o que están en proceso de publicación, ¿no? Pero próximamente se podrán consultar en el sitio. Bueno, en la generación de estos indicadores están participando 21 unidades del Estado. Entonces, por ejemplo, en el tema demográfico y social, bueno, está CONAPO, que actualiza creo que 8 indicadores clave. También, por ejemplo, está el Coneval con 19 indicadores clave y que, bueno, entre estos están todos los indicadores de la pobreza, ¿no? Para medir la pobreza en México, que están determinados como indicadores clave. En el tema económico, pues bueno, está el Banco de México, que actualiza indicadores de la balanza comercial de mercancías de México, o también tenemos por ahí algunos indicadores de la cuenta de viajeros, la cuenta internacional de viajeros de la balanza de pagos. La Secretaría de Hacienda pues también tiene 8 indicadores clave que tienen que ver con la deuda neta con respecto al PIB o los requerimientos financieros con respecto al PIB, ¿no? En medio ambiente pues está CONAGUA, está el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, con indicadores sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Y bueno, finalmente en el tema de gobierno, el INEGI prácticamente genera todos los indicadores en ese tema. Y bueno, pues es información que viene de la ENVIPE o de la ENVE o de todos estos censos de gobierno, ¿no? que ya se están generando sobre el tema. Bueno, los indicadores se pueden consultar en el sitio, el cual se puede acceder ya sea por la página del INEGI o también hay un portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que es www.snieg, por sus siglas, .mx. Y bueno, pues se puede entrar al sitio por cualquiera de las dos páginas, ¿no? El sitio es muy sencillo, finalmente solo contiene indicadores. La idea es que sea fácil de consultar e intuitivo. Tiene 3 apartados principales, digamos que la consulta de los indicadores, que puede ser por tema, por cobertura geográfica, por la fuente o proyecto de la cual se obtienen los datos o por el responsable. Entonces, digo, podemos consultar los indicadores de acuerdo
a cada una de estas opciones, ¿no? También tiene un calendario de actualización, digamos que es dinámico, uno podría consultar por tema, subtema o por fecha, y bueno, podemos ver todos estos indicadores que se van a actualizar, el día exacto en el que van a ser actualizados, y también hay un apartado sobre qué es el catálogo, ¿no? Y que tiene toda esta parte legal, digamos que la ley, por qué se hace, las reglas para determinar los indicadores clave, una numeralia, también ahí está la lista, digamos, que se puede descargar de todos los indicadores clave. Y bueno, en términos generales, digamos que para todos los indicadores pues se presentan los tabulados, se puede seleccionar el tiempo para visualizarlos. Tienen pues la información básica, ¿no? La definición, su cobertura geográfica, la temporal, su periodicidad y la próxima fecha de actualización. Aquí también es importante que se muestra muy bien el estatus de las cifras, ¿no? Que si son datos preliminares, revisados, ya ves que hay algunos indicadores que luego se revisan, ¿no? Entonces todo eso está muy bien documentado en el sitio para que cualquier modificación en los datos pues tenga su justificación, ¿no? También hay una opción para poder visualizar gráficas. Si los datos son nacionales, pues bueno, tenemos su comportamiento en el tiempo. Y si tenemos datos estatales, también por ahí se presenta una gráfica donde se puede comparar los estados y respecto al dato nacional. Entonces, digamos que bueno, pues son todos elementos que nos permiten tomar decisiones, ¿no? o conocer un fenómeno en específico. Se cuenta con un metadato amplio, que digamos que esa es una de las ventajas del catálogo. Se tiene, por ejemplo, la oportunidad, también se pueden consultar la forma de cálculo, todos los estándares, por ejemplo, que se utilizan para la metodología con la que se están calculando, se pueden incluso consultar y descargar. También se especifica, por ejemplo, si apoyan alguna política pública o en qué tema específico estarían participando. Y bueno, finalmente pues tiene la opción de descarga de la información, una opción de impresión. Es un sitio muy sencillo, ¿no? Únicamente tiene los indicadores. Otra cosa importante es que se pueden consultar y descargar las series con las que se está calculando. Es decir, si tenemos un indicador que es nada más un numerador y denominador, bueno, podemos descargar los dos datos, ¿no? Bueno, eso es básicamente el sitio, ya que lo puedan consultar. Ya nada más para terminar, bueno, digamos que en el catálogo sí tenemos identificados que hay algunos indicadores que apoyan o que forman parte del Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? El cual tiene 14 indicadores. Por ejemplo, el índice global de productividad laboral de la economía basada en horas trabajadas, está en el Plan Nacional de Desarrollo y también es un indicador del catálogo. Al igual que el porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación, la eficiencia terminal del sistema educativo nacional, niveles primaria, secundaria, media superior, y la tasa de prevalencia delictiva, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. Son 4 de los 14 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, también hay indicadores que están incluidos en algunos programas sectoriales, ¿no? Que dan el Plan Nacional. Están indicadores, por ejemplo, del Programa Sectorial de Desarrollo Social, del Sectorial de Educación, de Energía, de Salud, y bueno, básicamente eso es el catálogo. Pues los invito a que lo consulten. Finalmente, nada más para mencionarles, pues es dinámico, ¿no? Normalmente se están aprobando nuevos indicadores, algunos se revisan por cambios en metodología e incluso algunos se dan de baja, ¿no? Cuando dejan de cumplir con los criterios establecidos o bueno, pierden relevancia, ¿no? Bueno, por mi parte es todo, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Es bien importante este tema, pues ya vieron, tienen muchas fuentes para consultar, muchos indicadores que ya están ahí arriba, bastante ordenados, que nos aseguran que se van a estar actualizando constantemente. Y en efecto, para la planeación nacional, una de las cuestiones que sugerimos mucho es que tomaran indicadores del INEGI. ¿Por qué? Por lo mismo, porque son independientes, porque aseguramos que tienen una metodología sólida, aseguramos que se van a seguir generando y actualizando exactamente. Y pues ya vimos aquí un tema bien importante para datos abiertos también. Así es. El que estén ahí todas las series con las que se construyen, Así porque es. luego pasa eso, ¿no? ¿Qué pasó con, quiero conocer cómo se construyó este numerador o no me queda tan claro? Bueno, pues ahí está. Exactamente. ¿No? Nada más como comentario, también tenemos una opción ahí de consultas, ¿no? Entonces, cuando hay alguna duda sobre la generación de los indicadores, la metodología,
Si son del INEGI, bueno, las canalizamos al área correspondiente. Y si son de alguna otra unidad del Estado, pues también, ¿no? Digo, puede ser ASEP, Hacienda, digo, a todos los que participan en el catálogo y que forman parte del sistema, ¿no? O el SNIEG. Pues ya vieron, pregúntenle al INEGI también. Vamos a ver la respuesta. Ya nos llegaron varias preguntas. Vamos a empezar con algunas de las preguntas de los que nos están viendo. Y nos preguntan, ¿dónde se pueden encontrar los indicadores de derechos humanos por entidad federativa según el catálogo de violaciones a derechos humanos? Bueno, no tenemos ese tema, o sea, no tenemos, digamos que en el catálogo todavía no hay indicadores específicos, ¿no? En realidad aquí lo que se tiene que hacer es promover que las unidades del Estado los canalicen a través de los órganos colegiados y se incorporen como un tema más en el catálogo. Pero en específico de derechos humanos no tenemos ahorita indicadores en el catálogo. Comunidades responsables de los programas presupuestarios, ¿cómo pueden pedirle al INEGI que les apoye en la generación de un indicador social que no está? Muy bien. Bueno, todo esto se canaliza a través de los órganos colegiados, ¿no? Las dependencias de la administración están representadas todas en los comités técnicos especializados y en los comités ejecutivos. Entonces, si es un indicador que ya se genera, o sea, que existe y se está generando, se puede proponer para que sea parte del catálogo en el marco de los comités técnicos. Si es un indicador que todavía no se genera, bueno, es un tema a revisar en el comité técnico especializado correspondiente, ¿no? No sé, por ejemplo, el tema de juventud, que fue algo más o menos nuevo con esto del tema de los niños, ¿no? O sea, todos esos temas se pueden revisar en los comités técnicos especializados y que pues ahí están las unidades que los generan, ¿no? O sea, están las dependencias específicas relacionadas con el tema. Claro, principalmente será primero revisar si existen las fuentes de información y después el construir un indicador. Así es, que podamos construir un indicador y que se le pueda dar seguimiento, ¿no? O sea, que tengamos, como tú dices, las fuentes que se generen periódicamente y que tengan la calidad, ¿no? Para que puedan ser parte del catálogo. Y recordemos el tema de los criterios de los indicadores, ¿no? Los CREMA, estos son relevantes, ¿no? Un indicador tiene que ser monitoreable, tiene que ser adecuado, pero también tiene que no salirnos demasiado caro el generar este indicador, ¿no? No nos puede costar más la recopilación de la información que es lo que nos va a dar, ¿no? Así Entonces, eso es algo que también tienen que analizar el INEGI y los comités. Los comités, así es. Muy importante. ¿Hay algún periodo para actualizar el catálogo de indicadores? Sí, digamos que es permanentemente actualizado y es conforme a los calendarios de actualización que proporcionan las mismas unidades del Estado, ¿no? O sea, tenemos de los 266, pues su calendario, qué fechas y así se actualizan, ¿no? Ok. Tenemos en dónde están los índices de valoración aplicados a los programas actuales. Los dictámenes son información pública. ¿Índices de evaluación? De evaluación aplicados a los programas actuales. No sé si nos pueden volver a mandar esta pregunta. ¿A qué programas actuales se están refiriendo? Sí. Si es con respecto a los programas presupuestarios, por ejemplo, tenemos el modelo sintético de información del desempeño. Es información que produce la Secretaría de Hacienda. No es per se un indicador del Catálogo Nacional de Indicadores, porque va cambiando por año por la construcción, sus objetivos son distintos. Y per se, para los dictámenes, si se refieren a los dictámenes de programas o de los indicadores. De los indicadores. Bueno, digamos que el dictamen de los indicadores clave y los documentos con los que se aprueban sí son públicos. En el sitio del catálogo hay un apartado de documentación soporte y bueno, ahí se pueden consultar los formatos, el dictamen, pues cómo cumplió los criterios, ¿no? Entonces, esa parte sí es pública y se puede consultar en el sitio. Le vamos a pedir aquí a Gaby que nos pase más preguntas. Vemos que siguen llegando muchas. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para validar la información proporcionada por los estados? Bueno, digamos que eso ya es específico, ¿no? Más que la información del catálogo de los indicadores, digo, no sé, por ejemplo, alguna encuesta, ¿no? No sé, la ENOE, por decirlo. Digo, cada levantamiento o cada instrumento tiene sus propios mecanismos de validación de la información, ¿no? Eso ya, digamos que es específico a cada uno de los proyectos o fuentes de información, ¿no? Que sí las existen, incluso en la página del INEGI existe algo que se llama la Red Nacional de Metadatos y digamos que tiene toda esa información que se puede consultar para todos los proyectos que son información de interés nacional, ¿no? Entonces ahí está, incluso se documentan con el formato de DI, con el estándar de DI, entonces toda esa información sí se puede consultar, pero digamos que en la parte de los proyectos que generan la información, más que en los indicadores. Ok, muy bien.
Sí, aquí es importante saber que lo que se verifica son tus fuentes, ¿no? Exactamente. Más que el indicador ya es la construcción, ya es la metodología con la que estamos calculando. Lo que necesitas que sea confiable es tu fuente. Exactamente, ¿no? Si vienen, no sé, de las encuestas, por ejemplo, no sé, información de interés nacional es la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENVIPE, la ENIG, ¿no? El módulo de condiciones socioeconómicas. Entonces, digamos que cada una de ellas pues tiene sus propios criterios, ¿no? Y eso es algo para considerar si están pensando en generar sus indicadores propios, tomar en cuenta que la recopilación de la información es la médula espinal, ¿no? Sí, así es, exactamente. Es lo que nos va a dar que un indicador sea confiable, ¿no? O con información de calidad. Exactamente. Aquí nos pregunta Rodolfo Guzmán, que mencionaste que se indica qué política pública contribuyen los indicadores y que si existe alguna metodología para conocer a qué política pública contribuyen los indicadores. Digamos que no existe una metodología. En los formatos con los que se documentan las propuestas de indicadores hay un apartado específico para decir en qué contribuye o en qué se está utilizando ese indicador. Entonces, digamos que puede ser el Plan Nacional de Desarrollo y hay que decir qué objetivo, bueno, qué meta, qué objetivo, qué línea de acción, ¿no? O si es algún programa sectorial, se especifica cuál es y qué meta o qué objetivo está atendiendo, ¿no? También hay algunos indicadores, por ejemplo, que atienden ordenamientos jurídicos federales, ¿no? Entonces, digo, toda esa parte está dentro de los formatos con los que se dictaminan y se aprueban los indicadores clave. Y también se pueden consultar porque ese documento es público, ¿no? Está en la parte de documentación soporte. Claro, aquí es muy importante considerar que más allá que los indicadores contribuyan a la política pública, nos ayudan a medir cómo va la política pública, ¿no? Ajá. Es más bien que vamos a medirlo, no que el indicador per se nos vaya a ayudar en la política pública. Digamos que cuando se proponen estos indicadores, o sea, la unidad que los propone, sí te dice en qué se está utilizando, ¿no? O en qué puede apoyar. Entonces nos dice, por eso es que podemos identificar claramente en qué programas sectoriales tenemos indicadores incluidos, ¿no? Toda esa parte la proporcionan los responsables de la propuesta del indicador clave. Claro. Aquí está del Movimiento Juvenil Emprendedor. Nos preguntan dónde están los indicadores para los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí creo que tienes. Acá, por lo que me platicaste, una mejor respuesta. Este es un tema en el que se está trabajando justamente en un comité que encabeza el INEGI. Que es de los objetivos de desarrollo sustentable. Exactamente. Y lo que estamos haciendo es trabajar en un comité en el que están representadas todas las unidades de Estado. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Son indicadores internacionales y que se tienen que acordar entre todos los países. Entonces, la ONU ha mandado una propuesta primera de indicadores. Esos indicadores, algunos ya tienen una metodología, algunos ya los estamos midiendo, algunos tienen una metodología no tan clara y se tiene que definir a nivel internacional para asegurar que todos estamos midiendo igual. Y luego tenemos una tercera capa de indicadores que es deseable medir o que apenas está definiendo el cómo medir. Entonces, de estos indicadores aún se está trabajando a nivel internacional para que exista la definición última de indicadores. Obviamente, en cuanto estén ya definidos, pues estarán públicos seguramente. Yo creo que sí. Digo, aquí nada más como complemento, digamos que actualmente en el catálogo de los anteriores, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se aprobaron 38 que forman parte del catálogo. En el mismo metadato se especifica claramente que además de ser indicador clave, pues bueno, atiende los objetivos de desarrollo en su momento, ¿no? Claro. Pero sé que se están trabajando los de ODS y que en su momento pues se presentarán también para que formen parte del catálogo. No significa que todos vayan a ser parte del catálogo, ¿no? Ahí también es una selección de los que cumplan con los criterios y esos son los que formarán parte del catálogo y que pasen el procedimiento que hablamos, ¿no? Que se dictaminen en un comité técnico especializado, que se aprueben en el comité ejecutivo y finalmente por la Junta de Gobierno del Instituto. Y es importante mencionar que además va a haber una segunda capa de indicadores. Además de los internacionales, vamos a ver los nacionales, ¿no? Y también para lo que se busca con ellos es que se puedan medir a nivel estatal en algunos casos, sí, o a nivel municipal si la información está disponible. Todo esto en el marco del comité estamos pensando en que exista una plataforma, obviamente con datos abiertos, para que todo sea consultable en línea por todos los que quieran conocer la información. Aquí si quieres nada más como un comentario complementario, digo, sé que no es parte del catálogo como tal, pero bueno, nada más para mencionarles que en el marco del sistema ya existe una norma técnica
para datos abiertos, ¿no? Entonces, esto es importante porque finalmente lo que dice es que toda la información que ya es interés nacional se tiene que poner a disposición en este estándar, ¿no?, de datos abiertos. Entonces, pues es algo que tienen que cumplir las unidades del Estado, ¿no? O sea, no es si quiero o no quiero, sino también ya es una disposición de que deben de estar publicados en dicho formato, ¿no?, en dicho estándar. Y en el siguiente módulo del diplomado vamos a tener una plática sobre el tema de transparencia y datos abiertos. Ahí vamos a entrar mucho más en específico al tema de datos abiertos, que como están viendo es un tema importante, grande, que está creciendo. Tenemos varias preguntas que se refieren a cómo se puede comprobar la información, cómo sabemos que es verídica y cómo puede ser comprobable. Bueno, en el caso de los indicadores, digamos que en el metadato, como es un metadato amplio, podría prácticamente replicarse. Hay algunos que tienen metodologías muy complejas como para replicarse tal cual, ¿no? No sé, por ejemplo, los de la medición de la pobreza en México. Sin embargo, sí existe por ahí el programa que publica el Coneval de cómo podríamos replicar según Stata o las cuestiones, ¿no? Pero la gran mayoría de los indicadores podrían replicarse porque tiene el metadato amplio, con la fórmula de cálculo, de dónde se obtiene la información, incluso se trata de identificar las variables del proyecto, ¿no? Si es información de la balanza de pagos, bueno, pues está en la cuenta de viajeros internacionales y es este campo, ¿no? Entonces, como tal, el indicador se puede verificar de esa manera, ¿no? Ya la información de las fuentes, que es lo que mencionábamos, ¿no? Si viene información del ENVIPE o si viene información de la ENOE o de la balanza de pagos, bueno, esa ya es digo, específicamente con la unidad que los genera, ¿no? Pero en el caso de los indicadores clave, se proporciona toda la información para que sea transparente, ¿no? Para que incluso podrían replicarse. Y aquí tenemos una pregunta relacionada. ¿Cómo se coordinan con las dependencias? Además de esos comités, ¿se tiene que hacer algún convenio de colaboración con las dependencias? No se tienen que, bueno, a lo mejor en cuestiones muy específicas creo que sí hay ciertos convenios, pero bueno, en el momento que participan en los comités técnicos especializados, pues forman parte del sistema, ¿no? En particular en el caso del catálogo, digamos que ellos envían la información, no es información que genere el INEGI, ¿no? O sea, sí es una unidad externa al instituto. Entonces ellos envían la información, claro que nosotros verificamos pues, que sea la misma información que se está publicando en las dos páginas de internet, porque digo, ese es un tema, no podemos arriesgarnos a tener en el catálogo información que no coincida con la de la dependencia, ¿no? Entonces, digo, por ahí sí hemos tenido que coordinarnos muy bien y por eso la importancia de poner el estatus de los indicadores, ¿no? Más que los indicadores de la información, ¿no? Si son datos de la balanza comercial de mercancías de México, por ejemplo, si son los preliminares y si son los revisados o si son o si son datos oportunos. Entonces, de esa manera tratamos de evitar que existan esas diferencias. También los calendarios de actualización. Digamos que nos pasó en algún momento que las dependencias actualizaban antes y nos actualizaban a nosotros después. Entonces, la idea es que todo sea transparente, ¿no? Entonces, ahí sí hay una coordinación ya pues, específica con las áreas que las generan, ¿no? Y que nos proporcionar la información. Y seguramente cada vez la colaboración es mucho más inmediata. Sí, eso sí, y digamos que bueno, finalmente pues es una buena relación, ¿no? Con todos los que, con todas las unidades del Estado que formamos finalmente parte del sistema. Claro, y es muy importante que sí mantengamos la información actualizada en las dos partes, ¿no? Para que no haya dos fuentes de información distintas. Así es, porque digo, finalmente, bueno, la definición, sí, y la definición de información de interés nacional, digo, es la información de uso, ¿no? Oficial y de uso obligatorio. Entonces, claro. Y con respecto a este tema, ¿Coneval tiene alguna participación dentro del sistema de seguimiento? ¿El sistema de seguimiento en qué sentido? Seguimiento de los indicadores, asumo aquí Armando Meléndez. O sea, digamos que Coneval lo que tiene son indicadores clave, entre esos algunos son los de la medición de la pobreza y ellos pues proporcionan, actualizan la información. Por ahí tienen creo que otros de pobreza también, que no son necesariamente estos de la medición, pero ellos participan, ¿no? O sea, Coneval integra, actualiza indicadores clave en el catálogo. Oye, y nos preguntan qué tan fiables son los indicadores de la pobreza. Ah, bueno, pues. En esta materia. Pues ahí está la metodología que utiliza el Coneval. ¿No? Creo que ellos proporcionan toda la información necesaria, ¿no? Creo que si uno consulta las metodologías en el Coneval está muy claramente explicada cuál es la metodología, ¿no?
yo no tendría una opinión al respecto. Claro, y es muy importante que esté transparente la metodología. ¿Sabes cómo se está calculando? Tienes ahí las fuentes de información, puedes reconstruir la información, puedes reconstruir el indicador con las fuentes que están ahí. Exactamente. Y eso es súper importante, de que tengan ahí todas las variables y que las pueden descargar, las pueden reutilizar. No les encanta el cómo estamos haciendo el indicador, pueden generar su propio indicador con las fuentes de información que existen. No, o incluso, bueno, pues si fuera algún tema de revisión, digo, buscar con los responsables, ¿no? Si hay alguna revisión a la forma en que se está calculando, ¿no? Es bien importante que se puede replicar. Sí, eso sí, así es. ¿No? Tienes ahí la fuente de información, tienes la metodología, completamente replicable. Y que nos preguntan también qué tienen con respecto a procuración de justicia. Bueno, no los tengo así precisamente los nombres, ¿no? Pero digamos que hay 54 indicadores en este tema. Hay cuestiones, por ejemplo, por ejemplo, los sistemas penitenciarios. O sea, hay mucha información que viene de los censos de gobierno. Hay un censo de impartición de justicia, hay uno de procuración de justicia, que son estatales. Son 5 censos de gobierno, ¿no? Entonces, hay mucha información. Prácticamente no tengo con claridad cuáles son, pero por ejemplo hay algunos de jueces, hay algunos de adolescentes en el sistema penitenciario, o sea, hay mucha información de este tema. Son 54 y bueno, podrían consultarlos. Una disculpa que no los traigo a la mano. No, pero bueno, ahí están a final de cuentas en el catálogo, es muy importante ahí. ¿Les podemos repetir la dirección electrónica? Sí, claro que sí, pueden entrar por www.snieg.mx, que es el portal del sistema, y ahí está la entrada al Catálogo Nacional de Indicadores. Y me comentabas que también pueden hacer preguntas en caso de que... Así es. Si tuvieran alguna duda del dato, alguna duda de las fuentes que se están utilizando, bueno, nosotros lo canalizamos al responsable y si pudiéramos ayudarles nosotros a encontrar alguna información, pues también por ahí la damos a conocer, ¿no? Nosotros atendemos este correo pues en cuanto llega la información, ¿no? ¿Y de los que te acuerdas de justicia, hay alguno de justicia electoral? No, de justicia electoral no hay nada todavía. No hay ningún indicador que forme parte del catálogo. Otro para que propongan para el catálogo. Exactamente. A ver, nos preguntan aquí cómo determinamos si un indicador es adecuado, y esto tiene que ver con otra, en que nos preguntan si se pueden utilizar o se deben utilizar a los organismos autónomos para medir los indicadores que tenemos en la Administración Pública Federal. Definitivamente sí. ¿No? ¿Cómo determinamos si un indicador es adecuado? Es que esté relacionado directamente con lo que estás midiendo. ¿No? No puede ser que tengamos un objetivo, una definición, y de pronto estamos midiendo otra cosa totalmente. Claro. Hay veces que en efecto tenemos que poner proxies, pero hay que asegurarnos que es un buen proxy. Exactamente, que está, que nos da una buena idea de lo que queremos medir, ¿no? Del fenómeno que queremos medir. Exactamente, y si podemos usar de organismos autónomos, pues de preferencia, porque así aseguramos que la información está siendo más objetiva y le podemos dar más credibilidad a la información. ¿No? Y nada más para complementar, bueno, cuando vimos esta definición de las unidades del Estado, pues están los organismos constitucionales autónomos, ¿no? O sea, está Banco de México, por ejemplo, está el Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, el INEGI, etcétera, ¿no? Y también las mismas dependencias de la Administración Pública Federal. Y digo, aquí nada más es importante destacar que sí se hace este análisis y dictamen de que cumplen con estos 4 criterios, ¿no? que mencionábamos, ¿no? Y entre esos está que se generen con rigor metodológico, ¿no? Claro. Nada más una última, ¿qué información se pueden encontrar desagregada a nivel municipal? Hay varios indicadores a nivel municipio. Están, por ejemplo, los de la pobreza en México. Para la medición de la pobreza, cuando se tienen datos de los censos, se calculan a nivel municipal. Todos esos se pueden encontrar. Tenemos algunos indicadores como relación de dependencia, que también es a nivel municipal. Sí hay información en el catálogo a nivel municipio, y si ustedes entran, digamos que por la consulta por desagregación geográfica, pues tenemos qué indicadores hay a nivel nacional, nacional estatal y municipal, pero sí contamos con varios. Voy a aprovechar, y sé que ya estamos un poquito sobre tiempo, pero creo que es importante que nos pregunten cuál es la relación y cómo es la coordinación con CONAPO. Por el tema de los indicadores que ha sido modificados, demás, ¿cuál es la base a aplicar?
O sea, digamos que la relación con CONAPO dentro del sistema siempre es en el marco de los órganos colegiados, ¿no? De los comités técnicos especializados. En el caso ya en particular del catálogo, bueno, ¿qué información se utiliza de CONAPO? Pues son básicamente, bueno, hay varios, CONAPO es responsable de varios indicadores, ¿no? Pero bueno, ellos nos mandan la información, que ellos calculan, aunque utilicen otras fuentes, ¿no? Porque también aquí es importante mencionar que una cosa es el responsable del indicador y otra cosa son los responsables de la información que se utilicen en el cálculo de los indicadores, ¿no? Entonces, digo, tenemos indicadores que a lo mejor es Hacienda la responsable, pero digamos que el numerador es de Hacienda y el denominador, por ser PIB, por ejemplo, es del INEGI, ¿no? Entonces, claro. Ahí está claramente identificado las fuentes, los responsables, y en el caso de CONAPO, por ejemplo, se utilizan los datos de población, ¿no? Pero bueno, estas son las últimas estimaciones y las proyecciones de población que son oficiales, ¿no? Claro. Entonces, sí les mencionaba que nosotros no modificamos las series, ¿no? O sea, si hubiera algún cambio, necesitamos que se justifique el por qué se cambian las series, y eso se pone en las observaciones y en los metadatos, ¿no? O sea, no hay movimientos en las series a menos que estén justificados, ¿no? Y por eso te mencionaba también la parte importante de definir en realidad el estatus de la información, ¿no? Incluso por ahí sabemos cada cuándo, si son datos revisados, cuánto tiempo después se revisan o cuánto tiempo después se determinan como, no sé, definitivos, ¿no? Entonces, digo, la relación con CONAPO en particular es en los comités técnicos especializados, y en el caso del catálogo, pues ellos nos remiten la información, entonces pues son responsables. Muy bien. Aquí también nos preguntan si existe alguna sanción para aquellos indicadores que se ve que son tendenciosos y si existe algún control reconocido nacional o internacional sobre la emisión de los indicadores. Creo que es muy importante el papel de los comités en este sentido, ¿no? Porque es justamente lo que se trata de evitar. Así es. ¿No? Aquí no quería dejar de hacer esta pregunta. Creo que nos han llegado muchas más preguntas, pero los invitamos a que nos las dejen por acá. Seguiremos conociendo. ¿Tenemos todavía tiempo? No, ya se nos acabó el tiempo. Se acabó. Les agradecemos muchísimo haber participado en esta transmisión. Ya no supe si escucharon mi presentación. Yo soy Lorena Rivero del Paso, de la Unidad de Evaluación del Desempeño, y le agradecemos muchísimo a Mónica haber participado con nosotros. Gracias por su invitación. Y bueno, pues consulten el catálogo y pues por ahí está la sección de preguntas, ¿no? En caso que hubiera alguna duda. Gracias. Gracias.